Mi saludo es para Luis Fernando Valencia, dándole la bienvenida aquí en Negocios en Telemedellín. Luis Fernando, qué bueno tenerlo por acá para que hablemos además de ese maravilloso mundo del vino. Hombre, muchas gracias, qué invitación tan especial. En Telemedellín, hombre. Juan, muchas gracias y lo que quieras con vinos, con mucho gusto. Bueno, empecemos por hablar sobre las cifras, porque me sorprende eso del crecimiento del 17% en el mercado colombiano de los vinos. ¿Por qué se ha dado eso? Ese crecimiento es más o menos en los últimos 3, 4 años. Colombia, si podemos hablar de 8 o 10 años atrás, está en un consumo per cápita de 0.3 litros, que eso es muy poquito. Y hoy en día podemos estar hablando de 1.3, 1.5, que es un crecimiento interesante en los últimos años. Países como Chile tienen consumo per cápita de unos 16 litros, Argentina está alrededor de 28. Argentina tiene una cifra, hace unos 30 años el consumo per cápita era 90 litros y ha ido bajando, ahorita está como en 27, 28 litros per cápita. Francia, 40 y algo, Italia. Fernando, ¿y qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué ese crecimiento tan interesante de un 17% en 3 años? Eso es un fenómeno que está ocurriendo en unos países como Brasil, México y especialmente Colombia. Y tiene que ver, primero nosotros no teníamos la cultura del vino, pero a raíz de que todo este tema de los hipermercados, nosotros los importadores de licores, pues lógicamente ya encontramos vinos muy económicos de muchas partes del mundo, que anteriormente era difícil, encontraban vinos especialmente de europeos y muy costosos. Entonces, fueron varios fenómenos. Primero, el tema de los precios y la llegada de los vinos a las grandes superficies. Claro. Segundo, el vino y la salud, que definitivamente es un tema bien interesante. Las recomendaciones hacia la medicina homeopática, hacia la medicina convencional, es tomarse unas copitas de vino durante el día, 1 o 2 copas, que no tiene ningún problema de restricciones. Y tercero, pues lógicamente que es un tema cultural. Sí. Los grandes eventos de las ciudades, hoy en día el tema del vino es interesante porque tomarse 1 o 2 copas es algo, tiene que ver algo con la salud y lógicamente la gente no se emborracha. Y toma mucha fuerza el vino en el mundo de los negocios también, en los cócteles, en las ruedas de negocios. Todo lo que gira alrededor de los grandes negocios hoy en día en Colombia, y podemos decir que en el mundo, es la gente brinda con vino, porque el vino hace amigos, el vino es una bebida que realmente no es de emborracharse, el vino es de acompañamiento, de compartir. 2, 3 copitas de vino durante una rueda de negocios, durante un almuerzo o durante un gran evento de ciudad, ahora que se avecinan tantos eventos. Entonces es importante eso. Luis Fernando, hay un estudio reciente de Nielsen que dice que los vinos ya están por encima a nivel de ventas en las grandes superficies, por encima de otros licores. Está por encima de la mayoría de los licores, excepto la cerveza. La cerveza sigue siendo, por volumen, por precio y por volumen, sigue siendo... Claro, esa sigue la reina, pero está por encima del aguardiente y de otros. Actualmente en las grandes superficies, en un estudio que se ha hecho, el vino está hoy en día por encima de aguardiente, de ron. Sí. Nosotros en la tierra del aguardiente y del ron es bien interesante ese esquema de crecimiento del vino. Yo quiero aprovechar que está usted aquí para que hagamos pedagogía a los empresarios de todo el país sobre el tema de los vinos. Porque hay que saber, hombre, qué tipos de vinos existen, qué combina con qué, que además eso ha variado muchísimo, eso va evolucionando como la moda, ¿no? Ese es el tema, el famoso tema del maridaje. Sí, el tema del maridaje. Sí, tiene ahí, se ve, definitivamente hacia el mundo de los vinos hay 3 conceptos básicos, que son los vinos blancos y los vinos rosados y los vinos tintos. Sí. Ese es el esquema como más básico en el tema de los vinos. Interesante ahí, los blancos y los rosados se sirven fríos, entre 8 y 10 grados, sí. Los blancos 8 y los rosados 10. El vino tinto es el que ha tenido más aceptación en el mundo y es uno de las bebidas pues que por excelencia en los grandes eventos es el que más manda la parada, es el vino tinto, que se toma fresco. Ya uno no puede hablar que se toma al clima, porque si nos vamos para San Jerónimo o si nos vamos para Cartagena, pues las temperaturas adentro son muy altas. Sí. ¿Qué pasa cuando uno sirve un vino a esa temperatura? Lo que se va a sentir es mucho alcohol, entonces nos va
en la boca vamos a percibir alcohol y lo que nos va a cambiar es el esquema de la percepción de la fruta, de la madera. Entonces por eso uno dice que el vino tinto se sirve fresco a 14 grados. Hoy en día vemos que algunos vinos tintos se llevan un rato, 10, 15 minuticos a la nevera y se sirve un poquitico frío, pero fríos hablamos de 14 grados. Esa es la primera sí, gran clasificación de los vinos. La segunda tiene que ver con el contenido de azúcar residual. Sabemos que el vino viene a través de la fermentación del azúcar de la uva. Entonces encontramos vinos que se les deja algo de azúcar residual y esos son los famosos vinos semidulces o dulces, sí, que no son los vinos que nosotros estamos acostumbrados al moscatel que toda la vida nos hablaron, pues los vinos de consagrar, ese es un esquema muy distinto. Y esos vinos dulces, pues hoy en día semidulces se utilizan mucho para postres, en el tema de maridaje. Sí. Pero el gran volumen está en los vinos secos, o sea que cuando se produce, se elabora el vino, se hace que en el proceso de fermentación que todos los azúcares se conviertan en alcohol. Y hablamos de vinos secos, que son los que acompañan principalmente platos fuertes, lo que acompaña pues realmente en un restaurante la gran parte de la gastronomía. Esa sería como la segunda clasificación, sí, secos, semisecos y dulces. Y la tercera gran clasificación de los vinos es como la categoría. Vinos que pasan por madera, por barril, que se añejan, y vinos que no. El vino que no pasa por madera se le llama vino de mesa o vino joven. Sí. Ese es para cualquier ocasión. Pero hay un vino que lo pasamos por madera y son los famosos vinos de guardar, que se pueden guardar durante 5, 10, 15 años. Que hay una frasecita de cajón que siempre me gusta decir, que el vino entre más viejo mejor. Entonces todos cogíamos las botellas de vino y las guardábamos gran tiempo, 10, 15 años. En el tema de vinos jóvenes, que son los vinos del año, esos vinos duran 2, 3 años máximo para guardar. Entonces ahí es bien interesante que no todos los vinos, esa frasecita de cajón, no funciona muy bien y no todos los vinos son para guardar en el tiempo, solamente las gran reservas, o sea, los vinos que llamaríamos muy añejos, sí, 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 que serían para guardar durante 10, 15 años. Luis Fernando, el tema del maridaje con las carnes, que antes decían que si era vino blanco, entonces que con carne roja. Ese tema de maridaje todavía hay una pequeña discusión entre los chefs y los enólogos, pero eso es lo que realmente uno habla de el maridaje de adición y el maridaje de contraste. El maridaje de adición siempre ha existido, que es vinos blancos con aves, pescados y mariscos. Ese siempre va a existir. Y las carnes rojas con vinos tintos. ¿Por qué? Porque la carne roja tiene mucha proteína y los vinos tintos tienen mucho tanino. Cuando tenemos vinos tintos con mucho tanino, nos recoge toda la proteína de la boca. Sí. Entonces necesitamos o carnes o necesitamos quesos maduros o platos muy condimentados. ¿Qué ha ocurrido? En esta cocina moderna, que es la cocina fusión, la cocina de autor, la cocina molecular, pues lógicamente ya no prima tanto la base de una carne, de un pescado, de un marisco, sino lo que lo acompaña, las salsas. Entonces lógicamente, si yo tengo un salmón en una salsa en reducción al vino tinto, ya ese salmón no va a ir con vino blanco, sino que lo que está primando ahí es la salsa. Claro. Entonces ya se acompaña con un vino tinto joven. Entonces ahí se ha cambiado un poquito. Pero en la gastronomía nuestra, si vamos a la costa, unas ostras bien al natural, que las cogemos y le echamos limón ahí en la misma playa, pues lógicamente ahí va a seguir siendo un vino blanco, como un Sauvignon Blanc. Porque si enfrentáramos esas ostras con un vino tinto, las notas minerales nos vuelve el vino tinto más amargo. Sí. Entonces, en el tema maridaje, el maridaje de contraste existe y el maridaje de adición. Sí, Fernando, en una mesa hay 5 personas para hablar de temas de negocios y llega quien nos atiende y les dice, bueno, les traigo el vino, ¿quién va a hacer la cata? Y entonces, okay, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, el ritual ese famoso. Bien, sí, hay veces que, si son todos los ejecutivos del mismo nivel, pues hay veces todos empiezan a mirar. Sí. Pero siempre hay como alguien que está liderando, la persona que más conoce. Sí. Entonces, cuando hay una persona que más conoce el tema de los vinos, que es como más hacia el tema del anfitrión, pues el mesero, el capitán o el maître se dirige más a él. Sí. Lógicamente, cuando uno es muy conocedor de vinos, pero le está haciendo una atención a alguien, es una de amistad, decirle, catarlo, te ofrezco que tú lo cates, porque sí, es un cuento como de amistad. Realmente siempre hay una persona que está catando el vino y lidera la mesa, y es el que pide que
Por lo general, si vamos a un restaurante de carnes, pues obvio pedir vinos tintos, o si vamos a un restaurante de pescado, pues obvio pedir un vino blanco. Sí. Entonces, mira, vamos a un restaurante de cocina oriental, nos vamos hacia un rosado que es más fácil. Sí. Los arroces y toda la cocina oriental va muy bien con vino rosado. Pero lo importante es, ¿qué es lo que vamos a pedir? Si vamos a pedir todos algo muy parecido, por ejemplo, en las entradas hay algo de pescado, pues ordenaríamos un vino rosado, un vino blanco. Y si iría un plato principal, pues dependiendo del plato, pues pediríamos un vino tinto. ¿Hay que se pide? Dependiendo de la estructura del plato, pues si es un vino tinto joven o si es un vino tinto reserva. Hoy en día está muy de moda, por el crecimiento que han tenido en los últimos años, el tema de los vinos argentinos, sí. Especialmente la variedad Malbec. Esa variedad es originaria de Bordeaux, en Francia, pero la llevaron a Argentina y ha ido creciendo bastante. Entonces hoy en día la gente es muy amante del vino Malbec, porque es un vino que ni es tan taninoso como el Cabernet, ni tan afrutado como el Pinot Noir, el Merlot. Entonces es un término como es medio, sí. Y la gente le está gustando bastante. Es un vino fácil de beber. Entonces es un vino que uno recomienda mucho. ¿Sí? Pues, Fernando, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan interesante del vino y sobre todo en el mundo de los negocios. Muchas gracias, Juan, y muchos éxitos en este programa tan espectacular.